Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy día el segundo video del uso del programa SAP. Como ejercicio hoy día vamos a resolver un marco como el del el mismo del certamen 2, ¿cierto? Aquí vamos a partimos igual que ayer, modelo nuevo, ¿cierto? Antes de eso, no, modelo nuevo al tiro, modelo nuevo, ¿cierto? Aquí, como las unidades que vienen este ejercicio son en kilómetros, vamos a partir acá con unidades kilómetros metros, ¿ok? Y el tipo de estructura que es un marco en dos dimensiones, esto de acá, ¿cierto? Ya, dice número de stories, que es número de piso, me voy a poner 1 porque el marco es de un piso. Story height, que es la altura del piso. En este caso, como tenemos altura variable de 3 metros a la izquierda y 4 metros a la derecha, le vamos a poner de 4 metros, ¿ya? Número de base, que es número de vanos, como vimos ayer, que tenemos uno solo, porque es uno solo de estos vanos, ¿cierto? Y la longitud del vano es de 5 metros. ¿Sí? También aquí, como no están las secciones definidas, las dejamos por defecto, ok. ¿Ya? Tenemos de nuevo las dos vistas, cerramos esta, trabajamos solo con la vista plana como modelo plano. Nos vamos al ticket que nos muestre los nodos, ya, para saber dónde estamos trabajando. Con la grilla tampoco nos vamos a meter porque es una estructura simple, la sacamos. Y como les expliqué ayer, cuando trabajamos con modelos en 2D, al tiro hay que ir al análisis y decirle al programa que trabaje solo con los grados de libertad en el plano, ¿cierto? Eso no lo hace por defecto cuando uno elige una estructura plana. Entonces le pone así, que a los grados de libertad con los que estamos acostumbrados a trabajar, ok, ya. Entonces partimos modelando lo que tenemos, ¿cierto? Revisamos acá las coordenadas 0, ¿cierto? En Z, se fijan abajo a la derecha, coordenada Z0, y acá arriba 4, que es la que tenemos definida. Pero la columna izquierda tiene coordenada, tiene 3 metros de alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este nodo, le vamos a poner edición, mover, y lo vamos a mover 1 metro hacia arriba. Ok, ahí me queda la columna más corta, la chequeo, le pongo, aprieto un clic izquierdo después del derecho, me dice la sección, el tipo de sección, y me dice location, me dice length, longitud del elemento frame, 3 metros, que es como lo que tenemos definido en el ejercicio, ¿cierto? Ok, ¿qué nos falta acá? El apoyo derecho es empotrado, entonces nos vamos acá a asignar join, después de seleccionar no restricciones y le ponemos empotrado, ¿cierto? Tenemos el empotrado, listo. ¿Qué nos falta ahora? Ahora, como este es un ejercicio hiperestático, lo pueden hacer para todos, pero para lo hiperestático influye. Cuando un elemento isostático, las propiedades elásticas, el E, el I, el A, no importan, ¿ya? ¿Por qué? Porque las reacciones y los diagramas de esfuerzo interno no dependen de las propiedades elásticas de la estructura, ¿cierto? Pero como estamos trabajando con un marco isostático, tenemos que definir las propiedades de la viga, de las columnas que cambian en el fondo la distribución de fuerzas sobre la estructura. No es lo mismo si tengo la columna derecha infinitamente rígida que si no la tengo. ¿Por qué? Porque si tengo una carga lateral a aplicar este nodo, si esta columna es muy rígida, se me va a ir toda la carga de este apoyo y este no va a tomar nada, ¿cierto? El caso opuesto ocurría en la situación contraria cuando la columna izquierda fuera infinitamente rígida. Ok, entonces para empezar a ver las secciones con las que estamos trabajando, nos vamos al ticket, ¿cierto? Y le ponemos que en los frames nos muestre las secciones, ¿cierto? Ahí, si se fijan, muestra que todas las secciones son FC, que es la sección que está definida por defecto. Entonces aquí tenemos que definir las secciones que aparecían en ¿cómo se llama? En el certamen. Previo a eso, vamos a definir los materiales. ¿Qué material estamos trabajando acá? Dice un material que por la magnitud es hormigón, pero está definido solo L, que es 20 kN en milímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a materiales. Este 4000 PSI que sale acá es el hormigón que viene por defecto en el programa, y este A99 FI50 es el acero que viene por defecto en el programa. Como ya está definido, vamos a trabajar solo con el 40.000 PSI, lo vamos a cambiar, le vamos a poner material por defecto, le vamos a cambiar el nombre a MAT, y como ven acá está en kilonewton metro, vamos a cambiar a kilonewton milímetro, que es la unidad en la que está definida el modo de elasticidad en el certamen, que aquí queda en 24, pero nosotros tenemos definido como 20, entonces lo dejamos en 20. Las demás propiedades no importan porque vamos a trabajar en el fondo, a menos que trabajemos con temperatura, el coeficiente de expansión térmica había que calibrarlo con el del ejercicio, ¿cierto? La razón de Poisson, a menos que trabajemos con el módulo de corte, ¿cierto? Si no, esto no importa. Y también acá el peso por unidad de masa tampoco lo necesitamos porque estamos trabajando sin las cargas de precio pago de la estructura. Digo, el peso por volumetrio, ¿cierto? Entonces aquí le damos OK y OK. Ya.
Pues que nos queda definir las secciones, ¿cierto? Que aquí teníamos, para definir la sección nos va a definir section properties frame, ¿cierto? Dijimos que el frame eran los elementos tipo viga, entonces lo vamos a frame, ¿cierto? Este FC que ya lo tenemos asignado lo vamos a cambiar y le vamos a poner que sea un elemento de material mat, ¿cierto? Aquí viene una viga, entonces es una viga, voy a tener que borrarlo. Entonces aquí vamos a agregar uno nuevo que tenga que sección, que sea de concreto. Esto es para definir el tipo de secciones. Si fijan, si quiero definir una sección rectangular de acero, no tengo. Ya, entonces en concreto tengo secciones rectangulares como las que tenemos acá. Entonces me voy acá, rectangular. ¿Sí? Material mat, que es el que habíamos definido. Y esta va a ser una columna de 30 por 30, ¿cierto? ¿Sí? Estas unidades, como estoy trabajando en metros, están en metros. Pero en caso que yo quisiera, estuviera medio enredado con las unidades, puedo poner aquí 30 centímetros. Y me aparece al tiro 0.3, si fijan, ¿cierto? También 30 centímetros. Y tengo mi columna de 0.3 por 0.3, 30 por 30 centímetros, que es lo que aparece en el certamen. Ya. Esto es un esquema del refuerzo que no lo van a utilizar ustedes, a menos que ya manejen más avanzado el módulo de diseño del programa. Por ahora, esto no importa más que nada las dimensiones. Ya. Ok. Queda definida esa sección. Y después agrego una copia de esta sección, porque la sección de la viga del marco es muy parecida, es una 25-40. Entonces le ponemos una copia, ¿cierto? Le ponemos viga 25 por 40, material, el mismo material de hormigón. Y aquí el T3 es la altura del elemento perpendicular al eje 3. Entonces aquí sería 0.45, ¿se fijan? Se agranda en ese sentido. Y el T2 es el ancho de la viga, que en este caso es 25, ¿cierto? Y aquí me equivoqué porque la altura de la viga era en verdad 40. Entonces ahí está definida nuestra viga 25-40, como dice acá, se fija. 25 de ancho el primer número, 40 de alto, ¿sí? Ok. Lo dejamos aquí ok y ok. Entonces nos movemos acá y cambiamos las columnas por las seleccionamos y le asignamos la propiedad que definimos recién de columna, C30-30, ¿sí? Y después con la viga, seleccionamos la viga y le asignamos la propiedad frame sections de viga 25-40. Ya aquí estamos casi listos, nos queda también arreglar los casos de carga que vimos ayer, ¿cierto? Donde teníamos load pattern, ¿cierto? Aparecía la carga muerta, que estaba acá por defecto, que dijimos que no le íbamos a ocupar, así que agregamos una nueva que se llame puntual. Vamos a poner etiqueta carga viva, que es solo para identificarla. Y este lo borramos, ¿cierto? Bueno, trabajamos solo con la puntual, ok. Y en los casos de carga también sacamos lo que nos va a ocupar, porque el det, como les decía, queda acá también de nuevo. Aquí no aparece nada, así que lo borramos. Y vamos a trabajar, y modal también, porque todavía no saben qué es. Lo vamos a ver si me alcanza a ver en dinámica. Y quedamos solo con el caso puntual, ¿cierto? Teniendo esto listo, nos queda en el nodo izquierdo, donde tiene la estructura, asignar acá una carga, ¿cierto? Joint, que es carga de nodos, nodales, ¿cierto? Una fuerza, ¿en qué dirección? Es la dirección X, ¿cierto? Y de magnitud 1200 kN. Entonces la agrego, ok, me aparece la carguita. Listo, ¿cierto? Lo último que estaría faltando acá es añadirle a consideración dos cosas. Primero, que los elementos son axialmente indeformables. Y segundo, que las matrices de rigidez que nosotros determinamos no consideran la contribución del corte. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que todos los elementos, las deducciones eran solo con la flexibilidad de los elementos, que tiene que ver con la rigidez axial, ¿cierto? El E por A y el E por I, pero en ningún lado consideramos la rigidez de corte con el módulo de corte, como habíamos visto en la parte de flexibilidad en el tema de energía, ¿cierto? Todas estas matrices de rigidez están determinadas por la contribución del elemento flexión y no la de corte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Primero, asignarle a estos elementos. Primero vamos a probar qué pasa si no le asignamos nada, ¿ya? Para que puedan comparar los resultados. Vamos a dejarlo tal cual el ejercicio. Vamos a grabar el modelo, ¿cierto? Como modelo de prueba. Aquí tenemos el de ayer. Vamos a grabarlo como marco 1, ¿sí? Lo vamos a sacar acá. Ejemplo 1 viga. Este va a ser ejemplo 2 marco. Ojalá vayan aprendiendo a ocupar el programa para que ya puedan validar sus resultados y tengan menos problemas. Yo sé que esto es medio rápido, pero me parece que les va a servir bien y van a aprender lo justo. Guardamos, ¿cierto? No hay problema, está listo. Y lo vamos a correr. Corremos el caso puntual, que es lo único que tenemos. Listo, ¿cierto? Esto, si revisamos acá, tenemos la deformada, que no la pedían evaluar en el ejercicio, pero sí pedían las deformaciones nodales. Vamos a ver las deformaciones nodales en qué índole estamos. Deformación, aquí, ¿cierto? Está ahí. Le podemos poner de nuevo deformación, que nos muestre la sombrita, ¿cierto? Que nos dice cómo está la estructura inusualmente. Ahí podemos ver que no giraron, que no se desplazaron, ¿sí?
Vamos a ver la pauta del ejercicio de ayer, a ver si la tenemos acá a mano. La tenemos, documento, no. Aquí, veamos. Google Drive. Certámenes, certamen 2. Pauta del ejercicio 1, ¿cierto? Vamos a poner esto por acá. Y acá. Se fijan, entonces, nosotros aquí determinamos que las deformaciones nodales para el grado de libertad 1 en metros era 0,3975 metros, ¿cierto? Si nos vamos a ver el grado de libertad 1 según la pauta, que sería el lateral, que en este caso es este nodo de acá, nos da 0,3975, y si lo vamos a ver acá, nos da 0,4032. Se fijan, un poco más de lo que teníamos en el ejercicio del certamen. Vamos a ver el de 2, que el de 2 sería el giro en el nodo izquierdo. Vamos a ver acá, el giro, se fijan, es la rotación con respecto al eje 2. Se fijan donde sale ahí R2. U1 que es desplazamiento en X. U3 que es desplazamiento en Z. Y R2 es la rotación en torno al eje 2, que aquí, si ustedes ven, el plano está XZ, entonces el I sería el eje 2. Bueno, eso se ve con respecto al nodo, ¿cierto? Bien, vamos a ponerle la posición sin deformar para que vean dónde están los ejes locales del joint. Digo, sí, del joint local axis, ¿cierto? Entonces sería la rotación en torno al eje 2 del nodo, ¿ya? Pero para que lo tengan claro y no se confundan, eso veanlo siempre en torno a los ejes globales. El X sería el 1, el Y sería el 2 y el Z sería el 3, ¿ya? Para que no se confundan. Porque cuando uno ve deformaciones, eso se toma en torno a los ejes globales. Ya, entonces aquí estamos viendo, ¿no?, la deformación, ¿cierto? De este nodo de acá tenemos que la rotación en 2, o con respecto ahí, que corresponde a nuestro grado de libertad 2, de 2, es 0.038 radianes, ¿cierto? Y lo que nos dio a nosotros era 0.037 radianes, ¿cierto? Ahí hay una diferencia menor que en el caso anterior, pero igual hay una diferencia, que igual van a haber diferencias finalmente, pero si uno trata de utilizar todos los parámetros, las diferencias son casi cero. De hecho deberían ser cero. Ok. Con respecto al 3, al D3, el D3 que es el giro en este nodo, que aquí nos aparece como, si vemos el R2 es 0.047 y lo que está según la pauta es 0.046. También ven una diferencia mucho más pequeña, ¿cierto? Y el último, el D4, que sería la rotación acá, también menos 0.018, y aquí si lo ven también 0.18. ¿Se fijan? Entonces los resultados son muy similares, pero quiero que se fijen acá que si pauso esto, ¿cierto? Descorro el modelo para poder hacerle modificaciones, saco estos grados de libertad, digo las flechas en los nodos, y selecciono todo esto y le asigno un par de consideraciones que no estaban puestas aquí en frame, modificación de propiedades. Esto, ¿qué me muestra eso? Me muestra cómo modifico cada elemento en función de las propiedades geométricas que hayan asignado. ¿Qué significa? Que si tengo una viga 25 por 40, yo modificando este factor puedo aumentar si el área de una 25 por 40 es 25 por 40 centímetros cuadrados, ¿cierto? Si lo multiplico por 10, el área de esto efectivamente va a ser 25 por 40 por 10 centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Que estoy agrandando proporcionalmente el área de la sección sin modificar su sección transversal. Lo que estoy diciendo ahí es que estoy aumentando su rigidez axial, ¿cierto? Entonces, para el caso de las consideraciones de que los elementos son axialmente indeformables, ¿qué hago? Amplifico la rigidez axial o el área de la sección por 1000. ¿Se fijan qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo que la sección sea 1000 veces más rígida axialmente que flexión. Entonces finalmente no va a haber muy poca o casi nada de deformación por flexión, ¿sí? Y con respecto al corte, como nosotros no estamos considerando el aporte de la matriz de corte, acá son solo flexurales, vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle rigidez al corte, a donde dice Shear Area en 2, también 1000. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? No voy a tener contribución de corte, ¿cierto? Vamos a trabajar con las mismas matrices flexurales, que son las que nosotros determinamos en clase, que son las que se muestran acá en la pauta de al lado. Y voy a considerar que mi elemento también es infinitamente rígido axialmente, como se pedía, se daba como ayuda en el certamen, ¿cierto? Entonces, le pongo OK a esto, me lo asignó, y corro de nuevo el programa para ver qué resultado obtengo ahora. Ahí se acerca más a lo que tengo acá, ¿cierto? En este caso los resultados deberían dar muy parecido a lo que tengo acá al lado. Si se fijan, la deformación acá en el nodo lateral, que antes era 0.40, era 0.3974.
que tiene un error de menos del 1000% con del 0. Digo, de la milésima con respecto al resultado obtenido en clase, que son 0.3975, ¿cierto? Con respecto al D2, que me parece que es el grado de libertad del giro del nodo izquierdo, ¿cierto? Tengo menos 0.0372 y aquí tengo 0.0371, ¿cierto? 71, sí. Lo mismo, casi el mismo error, muy pequeño, más que nada numérico. Con respecto al D3, que sería el giro acá, también pues 0.0464, aquí es prácticamente igual si lo aproximamos, ¿cierto? Y finalmente, con respecto al grado de libertad 4, tengo también 0.018, que es lo mismo que tengo al lado, pues cambiando el 2, ¿cierto? Si le quedan las dudas con los signos, me parece que acá, por ejemplo, el D2, que sería el giro acá, con respecto a que está girando esto, está girando, en el caso de nosotros es negativo. ¿Qué significa esto? Que está girando en el sentido horario, ¿cierto? Que el dedo gira con respecto al horario. Pero aquí, este de acá, si lo verificamos, me parece que tiene que ver con el sentido del eje Y, ¿cierto? El signo. Entonces, claro, como mi eje Y está saliendo, significa que por la regla de la mano derecha, mi giro es en sentido horario. ¿Se fijan? ¿Sí? Por eso aquí el RO es positivo, porque el giro es en torno a las manecillas del reloj. ¿Sí? Si lo vemos, quizás ahí no se nota mucho cómo está girando este nodo, pero lo podemos acentuar un poco la deformación, ¿cierto? Aquí en el factor de escala le podemos poner 3. Se va a ver un poco exagerado, pero se va a notar más que efectivamente ese nodo está girando en el sentido de las manecillas del reloj, siguiendo la nomenclatura que tengo acá. Se fija, menos, ¿cierto? Lo tengo definido en sentido antihorario, entonces sería en sentido contrario el giro. Menos 0.0372. Lo mismo que el nodo de acá, también con notación negativa, ¿cierto? Giro y giro, todo en el mismo sentido. ¿Se fijan? ¿Ven el ejercicio del marco resuelto? Y listo, eso sería el desplazamiento nodal. Si quiero evaluar las reacciones en los apoyos, como ya tengo el modelo listo, me voy acá al marquito, le pongo que me muestre las fuerzas en las joints, mostrar para el estado de carga puntual que me muestra la flecha y le pongo OK. ¿Se fijan? Entonces aquí me aparecen las fuerzas nodales. Vamos a ver qué determinamos acá para el caso A. ¿Sí? ¿Están resueltas? No, si tengo que para el caso de acá al lado, ¿cierto? Tenemos el 4 menos 428.4, que es lo mismo que casi lo mismo que tengo acá. Aquí me pasó que trabajé con muy pocos decimales, entonces no me da exactamente igual, pero aquí me da 428.96, ¿cierto? Y en la derecha tengo el 771.3, que es lo mismo acá, 771.04 prácticamente, y el 534, que como está indicado en la pauta no aparece directamente. ¿Por qué? Porque se está trabajando con elemento axialmente indeformable, entonces en la columna no sale el grado de libertad axial, ¿cierto? Que es el que correspondería a esta fuerza acá de tracción y acá esta fuerza de compresión. Ya en la pauta sale cómo se determina esto más adelante. Es un tema por la reducción de los grados de libertad, por la simplicidad de resolver el sistema, ¿cierto? Con menos grados de libertad, pero después hay que sumarlo directamente como dice la pauta, de ahí como lo deberían haber estudiado ustedes también. Eso. De 71, se fijan, tenemos la misma falta corroborar el momento acá que está 1699. Aquí no se ve porque estoy trabajando en el plano, pero si le pongo en 3D, se fijan, aparece la flechita acá que me indica el momento, ¿cierto? 1698.61, que es prácticamente lo mismo que veo ahí sin considerar los decimales, ¿cierto? Eso. Por último, queda verificar el diagrama de momento de la estructura, ¿cierto? Bueno, aquí se fijan también, aquí cuando terminamos la pauta, las fuerzas axiales también dan lo mismo, ¿cierto? Estas las sacamos del equilibrio de la viga, que por el método que utilizamos con elementos axialmente indeformables no me entregaba esos cortes, entonces tuvimos que determinarlo indirectamente haciendo el equilibrio de la viga, que claramente no está en equilibrio porque el método no consideraba, el elemento no consideraba ese corte, pero en realidad está. Entonces se suma después directamente al otro elemento y aparecen las reacciones, ¿cierto? Por último, el diagrama de momento de la estructura, como está determinado en la pauta, ¿cierto? Es algo más o menos así. Veamos acá cómo nos tira el programa. Para eso lo mismo que hicimos ayer, nos vamos también al marquito, ¿cierto? Mostramos que nos muestra los esfuerzos en los frames. Y para la carga puntual, y ¿se acuerdan cuál era acá? Momento, ¿cierto? Pero era momento 2, 2, 3, 3. 3, 3, ¿cierto? Y eso tenía que ver con ¿qué? Con los ejes locales de los elementos frame. Eso como los veíamos en el ticket
veíamos frames local access, ¿cierto? Y se fijan, aquí el 3 es el cian y sale del plano, ¿cierto? Porque estamos viendo el momento en torno a ese eje. Lo vamos a poner en 3D para que les quede más claro. Y ahí están los ejes. Si se fijan, en algunos están girados, entonces va a aparecer notación distinta a la que tenemos asignada al elemento en la pauta. Ya lo podemos girar para que nos dé lo mismo, pero lo vamos a dejar así para verificar cuánto nos está dando. Vamos al marquito frames, momento 3. Se fijan, vamos a mostrar que nos muestre los valores, ¿cierto? Aquí nos da 1286, aquí también tenemos 1286,1, prácticamente lo mismo, ¿cierto? Aquí nos entrega con signo negativo, eso sí, ya nosotros nos dio con signo positivo. Eso tiene que ver por el tema de los ejes locales que están orientados en sentido distinto, ¿ya? Pero el programa tiene tiqueado acá una cosa para que sea consecuente con nuestra nomenclatura, que en opciones dice momentos del diagrama de momentos en los lados tensionados. ¿Se fijan? Eso es por la misma nomenclatura que ocupamos nosotros. Así que independiente tengamos los ejes girados, el programa por defecto nos va a entregar la ubicación donde está la cara traccionada del marco. ¿Se fijan? A la hora que yo le destiqueo esto de acá, me los cambia en función del signo. Y me cambia la nomenclatura y me aparece un diagrama distinto al que tengo yo. ¿Se fijan? Entonces lo de siempre, tener claro en qué lado está, por más que los ejes locales de la estructura, en el caso de estructuras planas, tener claro dónde se está traccionando el elemento para poder verificar que los momentos estén bien, ¿cierto? Y siempre tiene esta opción, ¿se fija? Entonces aquí podemos verificar que tenemos 1286, lo mismo que acá. Aquí también llegamos a momento en la cara exterior, negativo, ¿cierto? Tracción arriba, compresión abajo, de 1385. Y seguimos acá también, negativo aquí arriba, ¿cierto? Digo, tracción en la cara superior, ¿sí? Y llegando abajo con 1699 tal como la punta. ¿Se fijan? Listo, eso sería todo por este elemento. Voy a guardarlo, les voy a subir el video y voy a hacerles el otro que vamos a revisar. Salud, chiquillos. Estudien porque va a estar difícil.